Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rubén, miembro del equipo de Trading Crypto, y en esta ocasión vamos a hacer un repaso a una de las principales divisas. Vamos a comenzar con el euro dólar. Un poco para ver la imagen más general. Vamos a empezar analizando gráfico semanal, ¿vale? Vemos cierta lateralización, un descubrimiento del precio que es rechazado a continuar, ¿vale? Reingreso de nuevo a la zona de valor, como vemos aquí. Mucha distorsión, movimientos, una gran volatilidad que no deja una acción del precio muy clara, ¿vale? Todo muy solapado, entrelazado, difícil de operar, ¿vale? Contexto difícil de operar. Más allá de esto, ¿qué es lo objetivo que podemos deducir de aquí? ¿Vale? Pues vemos tremendas sacudidas a esta zona de mínimos previos y un cambio de carácter muy significativo con aumento del volumen, ¿vale? Vemos como también apoyan las ondas de Waze, que logra posicionarse por encima de este nodo de alto volumen, por encima del BIPOC, de todo lo que vemos cotizando sobre el gráfico, y que pues consigue saltar todo esto e iniciar un movimiento alcista, ¿vale? Quedar con este contexto, fijaos qué importante es analizar las zonas de negociación, zonas de alta y baja negociación, ¿vale? Cómo el precio vuelve a visitarlas en caso de que sean rechazadas, y cómo estos nodos de bajo volumen actúan como auténticos soportes y resistencias, ¿vale? Vemos como el precio en su interacción continuamente testea, rechaza, o en este caso vemos que ese rechazo en esta ocasión lo ha desarrollado con un aumento en la velocidad del precio, un rápido desplazamiento, pero como la mayoría de las veces ha provocado un giro, ¿vale? Son las dos formas en las que el precio puede interactuar con esas zonas de baja negociación, ¿vale? Vamos a bajar de marco temporal. Gráfico de 4 horas, observamos cómo está desarrollando una nueva estructura. Vemos que ya está negociando un gran valor en dicha zona. Obtenemos los primeros eventos de parada de este movimiento alcista previo, ¿vale? Ya vemos un significativo cambio de carácter, lateralización en fase B, y la última actualización que yo hice en la zona privada pues comentaba la posibilidad de una sacudida a estos máximos previos, que si bien no había tenido continuidad alcista, pues tendríamos que tratarlo como un rechazo, ¿vale? Hasta a cotizar a esta zona, a estos niveles del precio, y cuyo objetivo, este reingreso de nuevo al rango, sería la visita de los mínimos previos que establece el AR, ¿vale? Inicialmente, bajo esta acción del precio, planteamos este escenario y lo que vemos es que hay una incapacidad total, ¿vale?, a visitar dicha parte baja. ¿Esto qué es lo que nos denota de fondo? Fortaleza, ¿vale? Cada acción del precio tiene que ser confirmada o rechazada por la subsiguiente reacción del precio, ¿vale? Si vemos una potencial sacudida que no es capaz de alcanzar la parte baja, en este caso de la estructura, fortaleza de fondo, ¿vale? Cosa muy distinta hubiera sido que hubiera alcanzado esta parte y que aquí se hubiera quedado lateralizando. En este contexto sí que hubiéramos priorizado la continuación bajista, ¿vale? Si bien es cierto que habría que evaluar lo que hay en esta zona, en ese caso, en este punto, el mapa de ruta se estaría cumpliendo de forma muy genuina, ¿vale? Tendríamos la sacudida, tendríamos la muestra de debilidad y la capacidad del precio de visitar mínimos. Esto lo que nos sugiere es todo lo contrario, ¿vale? Y es que además, si vemos, analizando los máximos y mínimos que observamos en la estructura interior, vemos unos mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, estos mínimos crecientes, junto a esta incapacidad del precio a alcanzar la parte baja tras la potencial sacudida, lo que nos denota es fortaleza de fondo, ¿vale? ¿Qué huellas más tenemos a favor de esa fortaleza de fondo? Vemos que el gran nodo de alto volumen, ¿vale?, que podría ser esta zona de aquí, toda la zona intermedia de la estructura, pues el precio se encuentra por arriba, ¿vale? Se encuentra por arriba. Ha ido de nuevo a visitar esta zona de baja negociación que ha actuado en este caso como resistencia. ¿Qué planteamientos? Bueno, aquí observamos pues una volatilidad extrema, zona de noticias, pues bueno, tampoco es muy relevante evaluar porque hay que contextualizar esa acción del precio, ¿vale? ¿Qué planteamiento podríamos hacer tras ver esta fortaleza de fondo? Pues sería muy interesante que el precio desarrollara algún tipo de test, ¿vale?,
a esta zona, a este nodo de alto volumen, al BIPOC de toda la estructura, para desde ahí volver a atacar máximos, ¿vale? Si desarrolla este escenario, vamos a priorizar que se trate de una reacumulación, de una nueva reacumulación, ¿vale? Y en ese caso queríamos ver la ruptura efectiva de este máximo, algún tipo de test a la zona rota para continuar, ¿vale? Dejando toda la estructura como reacumulativa. Este sería el escenario principal ahora mismo tras ver lo que está haciendo el precio, ¿vale? Como digo, principalmente esta incapacidad a alcanzar los mínimos de la estructura. Vamos a aumentar de marco temporal para ver un poco el contexto de cómo se está moviendo bajo las zonas de negociación. Gráfico semanal. Es muy significativo visualizar cómo está desarrollando el precio en este último tramo, ¿no? Observar la lateralización, el solapamiento que había, bueno, esto es tremendo, ¿no? Esto es inoperable y cómo esta fluidez, ¿vale? Provoca ese cambio de carácter, en este caso a favor de los compradores. No podemos intuir, sugerir otra cosa, ¿vale? O sea, no hay unas lecturas, no hay mucho más complejas. Fijaos, ¿vale? Estos son el tipo de entorno que queremos operar, que queremos buscar, ¿vale? Control bajista y para abajo. Pues siguiendo esta misma dinámica, visualizando esto y llegando a la conclusión de que el control ahora mismo está por parte de los compradores, vamos a buscar esto, pero a la inversa, ¿vale? Zona de negociación interesante en caso de que esto no siga ese proceso de desarrollo de reacumulación al alza. La primera zona a visitar, vamos a ver cómo reacciona el precio en este nodo de bajo volumen. Vemos previamente que ha reaccionado actuando bien como una línea de eje, como zona de eje de soporte y resistencia. Pues ¿por qué no podríamos tener esta ruptura, algún tipo de test, ¿vale? Algún tipo de test y continuación alcista. En caso de que se dé este contexto, este desarrollo, ¿dónde podríamos establecer un objetivo de más largo plazo? Antiguas zonas de negociación, ¿vale? Antiguas zonas de negociación. Tenemos esa y esta última. Entonces, en caso de que en esta situación nos dejara algún esquema acumulativo menor en compra, pues muy probablemente vamos a ir a buscar la negociación que ocurrió en esta distribución anterior, ¿vale? Si os fijáis, es siempre prácticamente lo mismo: manejar zonas de negociación, tener identificadas dónde se ha producido esas últimas negociaciones y establecerlas como objetivos, ya que entendemos que el mercado se va a comportar de igual manera que lo hizo en el pasado y va a buscar necesariamente el intercambio, ¿vale?, con los diferentes participantes en dichas zonas. Interesante con respecto al contexto. En el más corto plazo, como digo, valoramos la posibilidad de que continúe directamente, viendo ya la fortaleza en el más corto plazo que estamos observando sobre el gráfico, pero eso no quita que tengamos ese plan alternativo, como digo, que sería que sería de ruptura, de test y sobre esa zona buscar alguna acumulación menor para buscar este movimiento alcista. ¿Qué puede pasar? Pues que en este caso esto quedaría como una distribución menor, ¿vale?, que provocaría este movimiento bajista, ¿vale?, que iría a buscar dicha zona. Esto es la importancia del contexto, ¿vale? Estructuras mayores y menores, estructuras en este caso menores dentro de mayores y apoyando movimientos superiores, ¿vale? Es totalmente válido. Inicialmente nosotros no sabemos qué tipo de test va a desarrollar, ¿vale? Lo ideal que es, pues que vaya haciendo movimientos sanos, ¿vale?, que se vaya moviendo de forma saludable. Si desde aquí decide continuar al alza, pues perfecto, ¿vale? No nos tenemos que obcecar en buscar la visita a esta zona, ¿vale?, por muy interesante que sea operativamente hablando, porque el precio va a hacer lo que le dé la gana, ¿vale? No podemos estar pendientes de lo que queramos nosotros. Tenemos que hacer un seguimiento continuo, hacer una evaluación continua y una gestión muy activa. En este caso, en el más corto plazo, como digo, viendo la fortaleza de fondo que hay, vamos a favorecer la continuación directamente desde aquí, ¿vale? Reacumulación y para arriba. ¿Qué logran distribuir en esta zona? Pues vamos a intentar buscar este movimiento bajista, ¿vale? Y aquí veremos. Aquí veremos, porque si desarrollan alguna nueva estructura, como puede ser la que esté haciendo ahí,
es zona interesante, operativa, para buscar compras. ¿Vale? Porque tendríamos en este caso la ruptura y el movimiento de test para desde aquí a por esa zona de antigua negociación. ¿Vale?